Bueno, dale. Ahí está. Estamos grabando la clase de consulta. A ver. No me acuerdo cuál era el ejercicio. Mientras tanto les comento, ustedes ingresan mañana y bajan bajan las consignas. Cualquier duda nos consultan. Ustedes en la respuesta de las consignas colocan los alumnos que participan, ¿ok? O sea, si hay alguna diferencia con los alumnos ahí enumerados, bueno, ustedes la solucionan. Nosotros tomamos las que nos dan en las respuestas. Traten que las respuestas sean homogéneas, que esté completa la fundamentación de cada uno de los ítems que se les pide, pongan fundamentación teórica, ¿bien? Cualquier duda nos pueden consultar por el chat de WhatsApp, estamos disponibles para evacuar dudas, así que simplemente tengan en cuenta esos tips, traten de tener un discurso homogéneo, de que alguno de ustedes pueda controlar, que esté completo, que tenga todo como un estilo semejante, parecido, ¿bien? Y que no olviden ningún fundamento. No el número solo o a secas, no sé si eso se lo dijo Juan Manuel, sino que nosotros queremos que utilicen todos los conceptos teóricos para fundamentar las soluciones de las consignas que les hemos dado. Profe, ¿Sí? disculpe, le hago una consulta. Estuvimos hablando en el grupo de WhatsApp y hay varios que queríamos saber si sería posible que el parcial sea, o sea, que nos lo den el jueves. Podemos llegar a Porque cambiarlo, pero no sé cuántos de ustedes pueden tener problemas para la entrega. yo le digo porque esta semana justo tenemos otros dos parciales también y justamente uno es el miércoles y el otro es el viernes. Nosotros si lo entregamos el jueves, ustedes lo tendrían que entregar el sábado. Profe, ¿y si lo entregan, por ejemplo, el viernes y que lo entreguemos el lunes? De jueves a sábado también estaría perfecto, profe, si por ustedes no hay ningún inconveniente, digamos. Creo que nos ayudaría bastante a todos. El otro grupo rinde el jueves, o sea que por ahí podemos ponerlos a todos juntos el mismo día y que entregan el sábado a las 20 horas. Podríamos poner desde jueves 8 de la mañana y entrega sábado 20 horas. Eso sí, para nosotros sería lo mismo, digamos, no nos modifica mucho, porque ustedes no tienen clase hasta el lunes, o sea, demoraríamos un poquito la corrección, nada más se nos juntaría con otros, pero eso no importa, ustedes esperarían un poco. Bueno, entonces ya voy a modificar, mientras Juan les explica el caso práctico que Sí, tuvieron. no, era simplemente cuando preguntan por beneficios extraordinarios, se hacía mención de qué significaba beneficios extraordinarios, simplemente ahí hacer el cálculo, ustedes van a tener la función de costo total, seguramente le darán los datos para calcular los ingresos totales y la diferencia entre el ingreso total menos los costos totales, ahí van a tener el beneficio. Si el beneficio da igual a cero, quiere decir que es un beneficio, se lo denomina beneficio normal, que es decir, que no obtiene ganancia, o sea, puede cubrir todos los costos de la empresa y sale como se denomina comúnmente, sale hecho. Y si son beneficios extraordinarios, quiere decir que los ingresos fueron superiores a los costos totales. Simplemente esa era la duda. Nosotros no daríamos mañana. Mañana ya lo teníamos dado para parcial, o sea que no la tenemos asignada como clase. Les queda a ustedes para preparar sus parciales y ordenarse. Y entonces el jueves van a poder dar el parcial, ¿ok? Como que trasladamos la clase del martes al jueves. Quedan liberados mañana. ¿Puede ser? Entonces quedaría para el jueves, Patrick. Sí, ellos y la mayoría quieren el jueves. Para Perfecto. terminan siendo parecidos. Ya les voy a Sin problema.
Pero bueno, mañana no habría clase. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros avanzamos con macro, en realidad nunca nos ha servido mucho, porque ustedes ya tienen la cabeza en el parcial, es una clase que viene muy poco, y la clase Una de clase que se macro pierde. es una clase muy importante. Entonces, espero que lo demos directamente el lunes, que ya todos van a haber terminado sus parciales, y van a venir con energía para poder aprender, porque macro es un módulo diferente, es otro módulo. ¿Okay? Gracias, profe. No, de nada, Por nada. Sí, profe, gracias. ¿ok? Que hagan buenos parciales. Si tienen alguna otra duda, ¿han podido ver las clases prácticas de Juan Manuel? ¿Quieren preguntarle de algún punto de los prácticos? Porque les hemos subido la clase práctica y aparte otros ejercicios que ha puesto Juan Manuel. ¿Tienen alguna duda? ¿O vos querés agregar algo, Juan, de lo que más o menos? No, simplemente como me estaba acordando de lo que les había dicho al otro curso, esto de la parte práctica, si ustedes han visto los videos, ven como que primero, cuál es mi metodología que me ayuda es, primero calculo las funciones que tengo que tener como para empezar a resolver inciso por inciso. Por ejemplo, si en algún ejercicio les damos la función de producción, seguramente en el ejercicio van a tener que utilizar la función de productividad marginal y la función de producción media. Entonces yo les recomiendo primero que calculen todas estas funciones, y a partir de allí, una vez que las tengan, tenerlas visiblemente para poder realizar el resto de los ejercicios. Nada más. A lo mejor si hacen algún cálculo adicional, no importa, pero lo importante es que tengan toda la información previa y a partir de allí calcular cada inciso. Recuerden que cada cálculo matemático, cada resultado, tiene que tener su explicación económica, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora cuando hacíamos los ejercicios de elasticidad y si el resultado que nos daba era 1,5, bueno, interpretar ese 1,5, ¿ok? Saber interpretarlo, saber qué significa. Y así, digamos, con cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, hay algo que es muy básico, pero muchas veces se omite. Cuando se quiere buscar equilibrio de mercado, directamente empiezan a igualar la oferta y demanda, la función de oferta y la función de demanda, sin explicar por qué. Bueno, la explicación es que estando en una situación de mercado de competencia perfecta, los mercados se vacían, es decir, que la cantidad que se ofrece es la misma cantidad que se demanda, y a partir de allí pueden generar la igualdad matemática con las dos funciones para hacer el cálculo de la cantidad y el precio de equilibrio. ¿Okay? Entonces, cada avance que vayan haciendo desde la parte de los cálculos matemáticos, expliquen qué están haciendo, qué van a hacer. Solamente eso. ¿Alguna otra duda? ¿Algún punto en particular que quieren que nosotros un poco ampliemos o volvamos a conversar? Por mi parte no, profe. Bueno, yo les recomiendo que vean los videos, que sepan que siempre vamos a estar disponibles en el WhatsApp, por lo que pueden ustedes consultar si todavía tienen alguna duda de algún tema. Pero bueno, si quieren aprovechar ahora Juan Manuel que está acá y que puede contestar alguna cosa puntual de algún tema que les haya quedado dudoso, que quieran repasar, es una decisión de ustedes. Acá preguntan si la entrega del parcial es de manera individual o grupal. No me queda claro. Este parcial es grupal. O sea, la nota va a ir a todos los integrantes del grupo. El coloquio final es individual.
Y este parcial, como economía de la empresa, que son con prácticos, precalcular, es grupal. Nosotros vamos poniendo las notas individuales también, no es que les quede lo grupal todo el tiempo. Por eso es que es necesario el coloquio. Por eso que para la aprobación directa nosotros tomamos el coloquio. De la misma manera tenemos que ver cómo cada uno de ustedes ha integrado los conocimientos. Así que ustedes se organizan y resuelven entre todos el parcial. Traten por eso de que el escrito sea homogéneo. También fíjense la presentación, digamos, generalmente a Juan le gustan los Excel, con los cálculos, ¿no? Bueno, ustedes fíjense qué programa van a utilizar o qué aplicación para la resolución, pero traten de darle también una forma a todo lo que son los gráficos, los cálculos, de manera que sea clara la respuesta. Y los fundamentos en base a todo lo teórico que venimos estudiando. Pongan criterios. Si ustedes tienen alguna, o sea, ¿qué criterio han seleccionado para sacar determinada conclusión de lo que se le pregunta? Es importante, porque esto es lo que nos marca cuánto han entendido de la parte teórica. Profe, yo tengo una duda bastante puntual. En el video que subió sobre maximización de beneficios, llega a la conclusión final de que el ingreso marginal tiene que ser igual a los costos marginales. Pero no me terminó de quedar muy claro, creo que no lo terminé de entender muy bien en la clase que hablaba sobre la función ingreso, ¿por qué el ingreso marginal disminuía? Porque son dos modelos distintos. A Juan le va a explicar el de él. El video que yo subí, hablamos de una competencia perfecta, donde es precio aceptante. Quiere decir que el precio es uno solo, y cada ingreso marginal, o sea, la diferencia del ingreso por la venta de una unidad más de su producto va a ser igual al precio. Entonces, el precio de venta Sí. igual al ingreso marginal, y también Patri, es igual... ¿querés que comparta un Word y les explico? Y también es igual al ingreso medio. Eso es lo que yo subí. Pero fíjense lo que les va a compartir ahora Juan, que está haciendo un análisis un poco más amplio y más realista. Y ahí van a ver cuál es la diferencia. A ver, les muestro, capaz que esa última parte me parece que esto la confusión, Sí. pero lo cierto es que nosotros, porque siempre estando en un mercado de competencia perfecta estoy hablando, ¿ok? Entonces, recuerden los supuestos y enúncienlos. Pero en un mercado, si nosotros hacemos el ingreso total, va a ser A, P por Q. Luego, para calcular el ingreso marginal, es igual a la derivada del ingreso total respecto a Q, ¿no? Entonces, si diferenciamos el ingreso total respecto a Q, nos va a quedar que es igual a P. Entonces, termina siendo una constante nuestro ingreso, que esto va a ser, perdón, igual al ingreso marginal. Entonces, esto va a terminar siendo una constante en una situación de mercado de competencia perfecta, justamente porque el ingreso marginal nos dice cuánto nos reporta de ingreso adicional si vendemos una unidad más. Bueno, va a ser el precio. En cambio, si si le metemos un poco más de complejidad al asunto, podemos obtener un ingreso marginal que va a ir decreciendo, quizás. No va a ser quizás el caso en el video, quizás la parte de maximización de beneficios, esa parte previa explicaba un ingreso marginal decreciendo porque justamente correspondía a una función de ingreso total. En este caso lo vamos a ver como termina siendo que el ingreso total es igual, el ingreso marginal termina siendo igual al precio. Claro. Claro, profe, pero ahora no me queda claro, porque en el análisis lo que hacía en el video era explicar, si no me equivoco, que a medida que se incrementaban las cantidades vendidas, el ingreso percibido por esa cantidad no era la misma que el salto que podía pegar a partir del ingreso por la primera venta, digamos. Es como que el salto cada vez se hacía menor, en consecuencia la pendiente era negativa, y por eso es que disminuía. Así, entendiéndolo como una constante, no me queda claro cuál sería el análisis con la otra curva. Claro, pero ahí el ingreso marginal sería una constante, una línea recta, y el costo marginal sería creciente y en algún punto también se van a encontrar. O sea, lo único que cambia es la pendiente de la curva.
Lo que nosotros dijimos que en los supuestos de la competencia perfecta, en los supuestos de una competencia perfecta, ocurre que, digamos, el ingreso marginal es una constante que es igual al precio de venta y nuestra curva de la demanda al ser precio aceptante es una curva plana, entonces es siempre la misma. Y decimos nuestra demanda y el ingreso marginal. Esto es bueno para analizar rápidamente una situación y conociendo el costo unitario, el costo medio, nosotros podemos saber si estamos en condiciones de maximizar beneficios. El video apunta a una función ingreso en la que a medida que la producción aumenta, al querer vender más, voy a bajar el precio voy a hacer una promoción. El primero lo voy a vender a un precio determinado y la segunda, la tercera o la quinta unidad voy a bajar un poco el precio para poder venderla. Es un poco lo que plantea una función de ingreso que tiene una pendiente diferente. Pero en general está bien planteado, tiene mucho que ver con la realidad, pero bueno, es una situación, tómela como una situación diferente, ¿bien? Es lo mismo que decimos el costo fijo. El costo fijo, pero cuando yo aumento la producción, voy dividiendo ese costo fijo en más unidades de producción. Lo vamos a entender cuando veamos la economía de la empresa y los sistemas de costeo. Entonces, si yo lo divido en más unidades de producción, en realidad el costo fijo disminuye al aumentar la producción. Tómela desde ese punto de vista. El ingreso marginal, al aumentar la producción, tengo que bajar el precio para vender. ¿Por qué? Porque estoy en un punto de equilibrio del mercado determinado. Pero si lo veo a corto plazo y una competencia perfecta, voy a decir que en ese segmento de la recta, el ingreso marginal es plano y es una constante. Si lo veo en una curva más amplia, va a ir disminuyendo. Claro. Y que será ahí, luego, igualarlo con el costo de marginal en algún punto, que va a ser un punto óptimo. Y eso es lo que nos interesa. Bueno, se iguala. Claro, o sea, es eso lo que queremos llegar. Más allá de si la curva de ingreso marginal va decreciendo a medida que aumenta la producción, o es constante, como nosotros la vemos, porque como somos, aceptamos el precio que está en el mercado, ese va a ser el ingreso marginal. A partir de allí, uno tiene que identificar cuál es el ingreso marginal, cuál es el costo marginal, e igualarlos, y de allí vamos a encontrar los puntos que nos interesan a nosotros. Sí es muy importante la explicación de por qué el ingreso marginal, por qué encontrar un punto óptimo cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Porque si estamos por la izquierda de ese punto, el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, por el comportamiento de las curvas, y allí tenés más incentivos en querer producir más porque le vas a agregar más a tu ingreso que a los costos. Si te vas por fuera de ese punto, de donde se iguala el ingreso marginal y el costo marginal, no te conviene situarte porque los costos vas a estar agregando más a los costos que a los ingresos. Esa sería la cuestión de entender de la importancia del ingreso marginal y el costo marginal y la igualación. Es una condición, la famosa condición de equimarginalidad, que se denomina. Perfecto, gracias, profe. Y una consulta más. En el otro video que creo que era costos a corto y largo plazo, me quedó una duda sobre un ejemplo, o sea, no se me ocurre un ejemplo de una economía a escala constante. Una economía a escala constante. Claro, sí. Porque el otro sí tiene más sentido, que a medida que iba creciendo la capacidad productiva que tenía, los costos iban a ir disminuyendo hasta un determinado punto. Pero en economía constante no se me ocurre un ejemplo como para que tenga sentido. Bien, es cierto. Averiguo bien y tiro un par de ejemplos, porque la verdad que sí, no se me había... Bien. Bueno, averiguo un ejemplo concreto de la realidad. ¿A qué refiere ella?
¿Cómo? ¿Lo tenés por ahí el video que refiere la alumna? A ver, sí. Pero podemos verlo y vamos tratando de analizar. Es largo el video, creo que duraba como Sí, 43 es largo. minutos. Ah, bien. No, igual la parte de economía de escala está al final. Acá. Video. A ver. Rendimientos a escala crecientes, por eso hay economías de escala vistos desde el punto de vista de los costos, y después tiene rendimientos a escala decrecientes, por eso tiene deseconomías de escala vistos desde el punto de vista de los costos. Yo en el corto plazo, diríamos, le puedo errar al tamaño de la planta o le puedo acertar al tamaño de la planta. Pongamos un ejemplo. Supongamos que se hizo un estudio de mercado, la empresa tiene que abrir y se hizo un estudio de mercado que arrojó que la cantidad que va a tener que producir esta empresa para abastecer al mercado es Q sub 1, ¿sí? Si es esta cantidad la que tiene que producir, el tamaño de planta que le convendría hacer a la empresa es el tamaño de planta 3, porque dada la cantidad de capital y de trabajo que tiene ese tamaño de planta, es la que genera un costo medio menor de todos. Por lo tanto, yo tendría este costo promedio por unidad producida, el que está acá, para esta cantidad producida. Ahora, cometería un error si, por ejemplo, hago el tamaño de planta 2. ¿Por qué? Porque para el tamaño de planta 2, producir esta cantidad genera un costo medio muy elevado, porque, bueno, supongamos que es una planta muy chica, en donde tengo que tener las máquinas constantemente trabajando para lograr este nivel de producción, y eso significa un desgaste y un mantenimiento que es costoso, muchos empleados, o tengo que andar pagando horas extra a los empleados, que es más costoso para lograr ese nivel de producción. Es un tamaño de planta que le queda chico a este nivel de producción, por eso lo óptimo sería elegir el tamaño de planta 3. Y la empresa estaría produciendo con el tamaño de planta adecuado en el corto plazo. Ahora, puede pasar que el estudio que se hizo de mercado no haya sido muy bueno, o por X motivo falló, y en realidad la cantidad que se tiene que terminar produciendo es menor, porque de producir esta cantidad se acumularían stocks, y yo no quiero acumular stocks. Te terminan demandando menos, entonces tenés que producir menos, tenés que producir Q sub 2. Ahora, claro, yo hice el tamaño de planta 3, pero para este nivel de producción el tamaño de planta 3 le queda muy grande y genera un costo promedio muy elevado. O sea, estoy pagando un alquiler por un local muy grande porque tenía muchas empresas, cuando en realidad muchas máquinas, cuando en realidad tenía que ser más chico el tamaño del local. Tengo muchos empleados para un nivel de producción muy bajo, entonces termina siendo costoso, teniendo un costo medio muy elevado producir este nivel de producción, precisamente Q sub 2, para una planta tan grande como es la planta 3. Lo correcto hubiese sido elegir el tamaño de planta 2, pero bueno, en el corto plazo yo le puedo errar al tamaño de la planta, cosa que no pasa en el largo plazo. Recuerden, el largo plazo es el tiempo suficiente para cambiar todos los factores, para cambiar todo, inclusive el tamaño de la planta. O sea que si yo tendría tiempo suficiente, diríamos, para cambiar el tamaño de la planta, si yo voy a tener que andar produciendo Q sub 2 unidades, voy a elegir una planta más chica de tamaño 2. O sea, yo en el largo plazo no le puedo errar, tengo tiempo suficiente para adaptar el tamaño de la planta al nivel de producción que quiero lograr. Entonces, en el largo plazo,
yo voy a poder elegir el tamaño de planta correcta. Entonces, para esta cantidad producida, por ejemplo, que tengo acá, el tamaño de planta correcta será la empresa 1, para esta cantidad producida, el tamaño de planta correcta será la empresa 2, y así sucesivamente. O sea, hasta esta cantidad producida, esta que tengo aquí abajo, el tamaño de planta correcto sería el tamaño de planta 1. De esta empresa en adelante, de esta cantidad producida en adelante, el tamaño de planta correcto sería el tamaño de planta 2. Ahora, de esta en adelante, el tamaño de planta correcto sería el tamaño de planta 3, y así sucesivamente para cada nivel de producción. Bueno, yo realmente estoy feliz de estar aquí contigo. Existe un tamaño de planta adecuado. Entonces, pero si yo puedo andar cambiando el tamaño de la planta, quiere decir que estoy en a largo plazo. Entonces, la curva de costos medios totales de largo plazo termina siendo la envolvente de las curvas de costos medios totales de corto plazo para cada tamaño de planta. Esta curva roja que tengo acá es el costo medio total para los 5 tamaños de planta que yo supuse que podía tener. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera infinitos tamaños de planta? Si tuviera infinitos tamaños de planta, no lo voy a hacer en el gráfico porque quedaría muy sobrecargado, pero tendría infinitas parábolas, diría, donde irían bajando hasta esta parábola de acá, sería la que tenga el punto más bajo, y después nuevamente irían subiendo. Y si yo considero entonces ahora el costo medio total de largo plazo para infinitos tamaños de planta, sería una parábola que va haciéndose tangente en cada tamaño de planta, en cada costo medio total de corto plazo de cada tamaño de planta. O sea, terminaría siendo una parábola de este tipo, como muestra la curva amarilla, para infinitos tamaños de planta. Ahora, dejamos de lado los rendimientos constantes a escala. Dijimos, esta empresa hasta este nivel de producción tiene economías de escala porque sus rendimientos vistos desde el punto de vista de la producción son crecientes, entonces visto desde el punto de vista de los costos va descendiendo, y después tiene deseconomías de escala porque a medida que va creciendo tiene rendimientos decrecientes a escala vistos desde el punto de vista de la producción. ¿Qué pasaría si tuviéramos rendimientos constantes a escala? Si tuviéramos rendimientos constantes a escala, yo tendría una empresa de tamaño 1, diríamos, y la empresa más grande de tamaño 2 tendría una estructura de costos de esta manera, donde el mínimo del costo medio total se encuentra a la misma altura. O sea, si bien se desplazó hacia la derecha el costo medio total, porque es una planta más grande, una planta que tiene una capacidad de producción mayor, pero su estructura de costo no descendió. Y así sucesivamente para los 5 tamaños de planta restantes. Entonces, de esta manera sería una empresa que en la medida que va creciendo tiene rendimientos constantes a escala desde el punto de vista de la producción. Si lo vemos desde el punto de vista de los costos, se dice que la empresa tiene economía de escala constante. Y nuevamente, como en el gráfico anterior de arriba, esta es la curva de costos medios de largo plazo para los 5 tamaños de planta, sería la envolvente de las curvas de corto plazo, y si existieran infinitos tamaños de planta, existirían infinitas parábolas una al lado de la otra, todas con un mismo costo medio total mínimo a la misma altura. Entonces el costo medio total de largo plazo para infinitos tamaños de planta terminaría siendo una línea recta horizontal a la altura de cada punto mínimo de cada tamaño de planta de corto plazo de las empresas. Bueno, lo de economía a escala constante hace mención a esta cuestión, siempre bien mirándolo de una perspectiva a largo plazo, es que como el costo medio a largo plazo es constante, quiere decir que agregando una unidad de producción, o sea, para aumentar en un % la producción, voy a necesitar 1% de factores de producción, o sea, como van en un rendimiento constante, ¿no? No va a ser ni positiva ni negativa como la curva de arriba. Ejemplos, la verdad que no se me viene a la cabeza, pero seguramente debe ser algo muy raro que ocurre en la realidad. Eso es lo que se podría decir, pero no se me viene ningún ejemplo. No sé cómo podría llegar, a lo mejor me imagino que podría ser a través del cultivo, si se dará un crecimiento proporcional en cuanto a mayor tierra, mayor extensión de tierra, tener
un rendimiento por hectárea, etc. Pero bueno, sería muy raro verla en la economía real. Claro. Patrick. En realidad, usted piense que nosotros en el análisis de la competencia perfecta que hacemos, siempre hacemos hincapié que estamos analizando el corto plazo. Entonces, todas nuestras curvas de costos unitarios son las curvas del corto plazo. Lo que acá le introduce algo que quizá estos conceptos los vamos a retomar en economía de la empresa, porque cuando usted, por ejemplo, analice un proyecto de inversión, usted va a tener que elegir el tamaño de la planta en la que va a invertir. Y ahí va a hacer análisis de costos de este tipo. Entonces va a decir, no, me conviene este tamaño de planta, y hay un punto en el que lo seleccionamos. Entonces ahí el análisis de largo plazo es importante, como el análisis de los costos marginales, que es todo un tema que ayuda muchísimo en un proyecto de inversión. Pero en este punto de microeconomía, tómelo desde el análisis a corto plazo, básicamente. Y este otro, tómelo como una cuestión de explicarle que es diferente a largo plazo, y que vamos a profundizarlo después en economía de la empresa, en el tercer bloque de marketing. Sí, y además porque es una economía a escala constante a largo plazo. Generalmente los rendimientos de las economías de escalas suceden por los costos fijos, que por más que haya o no haya producción, uno debe pagar esos costos. Entonces, a mayor producción, los rendimientos pueden ser positivos, negativos, etc. Bueno, eso, como generalmente todas las empresas en su estructura de costos contemplan costos fijos. Algunas empresas será una proporción muy pequeña, y otras empresas serán más grandes quizás. Pero a largo plazo, al aumentar la producción, el costo fijo disminuye, porque se distribuye una mayor producción. Entonces, el análisis es como que le va cambiando. Tómelo simplemente así. Nosotros en esta instancia nos hemos centrado más bien en el corto plazo. Y esto es importante saber que es diferente, pero no se le va a preguntar un análisis tan fino como un ejemplo de una economía de escala constante. Acá lo da, pero es más bien académico ese ejemplo. La realidad es la curva anterior, a lo que va a haber más experiencia, la curva anterior. ¿Otra duda? ¿O si le quedó claro el concepto o quiere que profundicemos? A mí me quedó claro, profe. Bueno, me alegro. Son muy claros esos videos, están muy buenos. ¿Otra duda que quieran plantear? Bueno. Si no hay más dudas, hemos quedado así. Ustedes el jueves 8 de la mañana ya pueden ingresar a la UB, porque a partir del jueves 8 de la mañana, se lo voy a escribir también en el autogestión y en el chat, a partir del jueves 8 de la mañana van a tener acceso a los parciales, hasta el sábado 20 horas, que los van a tener que entregar. ¿Okay? Ustedes tienen que ingresar para bajar las consignas, ingresar a la UP. Y profe, ¿se va a habilitar como una tarea para entregar el archivo, el PDF? Hemos habilitado como un archivo. No sé, la verdad que yo personalmente no he habilitado nunca tareas con la UP, pero tendríamos que hacerlo así, lo podemos ver hasta el jueves. Si ustedes pueden entregarlo por el aula, también sería bueno para nosotros. Dale, nos mantengamos en contacto, vemos de averiguar eso, o si no, en su defecto, por mail.
Bueno, nosotros si no vemos nada de ningún espacio para subir el parcial, cualquier cosa les hablamos preguntándoles si los mandamos por mail al final. No, sí, tranqui, que nosotros le vamos a estar avisando. La consigna, el mail y todo el que lo tiene que enviar. Entonces, ustedes lo pueden enviar al mail y ya vamos a ver de habilitarle para que lo puedan subir como tarea, pero si no, ahí tienen en la consigna los mails para enviar. Ah, bueno, y una duda más, profe. ¿Les mandamos el parcial en formato PDF o en formato Word? Porque por ahí no sé cómo les es más fácil corregir. En general preferimos PDF, pero Bueno. lo que nos manden está bien, o sea, nunca hemos hecho problema porque lo manden en un formato diferente. Sí, es lo mismo. Incluso a veces mandan por allí con un Excel también, por ahí a veces sobre todo backup. parcial. Ah, bueno. Depende cómo ustedes hayan hecho los cálculos o los gráficos, porque a veces utilizan para hacerlos cuando se les pide graficar. Eso lo ven con Juan, pero no hay problema. Genial, El PDF gracias. le sirve para poner un poco de todo y hacer un armado mejor. Sí. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, damos por finalizada la clase, quedan liberados para que puedan estudiar sus parciales. Y estamos en contacto para cualquier otra duda cuando vayan resolviendo ahí. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, profe. Ya les voy a subir luego. el programa.